En lo profundo de Siberia, el suelo congelado se está derritiendo y está despertando cosas del pasado. Desde una enorme criatura con rostro humano que acecha en las aguas de la Antártida, hasta un crimen sin resolver perfectamente conservado durante 5.000 años. El hielo finalmente está revelando sus secretos más oscuros. ¿Qué más estará escondido bajo la escarcha, esperando ser descubierto? Cerca de la costa de la Antártida, en las heladas aguas del Océano Austral, varios marineros afirman haber observado algo gigante. Lo llaman el Ningen. Se describe como una criatura de color pálido parecida a una ballena, pero con rostro humano, extremidades enormes y una boca muy ancha. La gente asegura que mide entre 20 y 30 metros de largo. Eso supera el tamaño de un autobús escolar. En el año 2007, se publicó un mensaje en un foro japonés, donde se afirmaba que un barco de investigación de ballenas notó a uno de estos seres nadando junto a su embarcación cerca del hielo antártico. La tripulación pensó primero que era un submarino. Luego, cuando se acercaron, se sumergió bajo las olas y desapareció. 2 años antes de eso, las personas insistían en que Google Earth captó a una de estas criaturas flotando en el Océano Austral. Y en el año 2010, un acuario de Japón subió a internet una grabación de las profundidades marinas. Cerca del final del video, los espectadores juraron ver algo descansando en el fondo del mar. Una silueta pálida con una boca ancha, que sonreía y ojos pequeños que miraban de vuelta. En las montañas de Altai, justo en la frontera entre Mongolia y Rusia, un grupo de arqueólogos descubrió algo que parecía humano, pero no del todo. Encontraron los restos de una mujer que estuvo sepultada en el hielo por más de 1500 años. Su cuerpo estaba envuelto en fieltro grueso y pieles, pero las características no encajaban bien. Sus manos se veían inusualmente largas. Sus pies estaban metidos en unas botas de cuero extrañas que recordaban a péunas. Su rostro parcialmente congelado se había deformado con el paso de los siglos, mostrando una expresión que apenas parecía humana. Y ella no es el único hallazgo de esa zona. Hace unos 2500 años, otra mujer fue enterrada en las mismas montañas, una joven que hoy se conoce como la doncella de hielo. Cuando los científicos la descongelaron, descubrieron que su piel tenía tatuajes detallados de seres mitológicos, con grifos y ciervos dibujados en sus hombros. Los habitantes nativos de Altai creen que ella era una sacerdotisa que cuidaba el acceso al inframundo. Y cuando la sacaron del hielo, culparon a esa alteración por los terremotos e inundaciones que ocurrieron después. La gente todavía hace rituales para tranquilizar su alma. Algunos incluso intentaron usar vías legales para lograr que la entierren otra vez. En lo alto de los Alpes de Ötztal, 2 excursionistas se toparon con un cuerpo que sobresalía del hielo derretido. Al principio, asumieron que se trataba de un escalador moderno que había fallecido hacía poco. Estaban equivocados por más de 5000 años. El cuerpo, apodado Otzi, resultó ser la momia humana natural más antigua de Europa. Vivió en algún momento entre el año 30 y 300, y el 30 y 100 antes de la era común. El frío brutal de los Alpes lo secó por congelación de forma tan perfecta que los científicos pudieron reconstruir toda su vida. Media cerca de 1 metro, con 57 centímetros de estatura. Era zurdo. Tenía ojos marrones, cabello oscuro y piel bronceada. Y su salud era lamentable. Era intolerante a la lactosa. Tenía caries dentales, parásitos intestinales, la enfermedad de Lyme y dolores en las articulaciones de la espalda, las rodillas, las caderas y los hombros. Y no murió en paz. Recibió un flechazo en la espalda que le cortó una arteria principal, por lo que se desangró en las montañas en cuestión de minutos. Pero la parte más extraña de la historia de Otzi es lo que les pasó a los vivos. El jefe del equipo forense murió en un choque de auto cuando iba a dar una conferencia sobre el hombre de hielo. El montañista que lideró el rescate perdió la vida en una avalancha.
Un periodista que filmó la recuperación falleció por un tumor cerebral repentino solo meses después de que se emitiera su documental. Los científicos insisten en que esto no es más que una coincidencia. Pero la leyenda de la maldición se niega a morir VX Vaekkas. En el año 2011, un equipo de investigadores en Siberia hizo un hallazgo que los dejó helados. Encontraron un bisonte que había estado congelado por más de 9.000 años. Y no solo hallaron huesos, el animal parecía como si hubiera muerto el día anterior. Todavía conservaba su pelaje grueso. Aún tenía tejido muscular. Incluso poseía los órganos internos, incluido el corazón, casi intactos por completo. Ese nivel de conservación es extraordinariamente raro incluso para restos congelados. Y luego los científicos hicieron algo en lo que realmente no puedo dejar de pensar. Cortaron un trozo de la carne, lo cocinaron y se lo comieron. Querían saber a qué sabía un bisonte de 9.000 años de antigüedad. Según su relato, estaba gomoso y, para ser sinceros, no tenía mucho sabor. Ninguno de ellos se enfermó. Ese experimento de hecho recuerda a uno todavía más antiguo. En la década de 1980, un equipo en Alaska tomó carne de un bisonte estepario, que había estado congelado durante unos 50.000 años, la cocinó a fuego lento en un estofado con verduras y la sirvió a una docena de investigadores. Describieron la carne como dura pero sorprendentemente buena, con lo que uno de ellos llamó un fuerte aroma al Pleistoceno. Durante décadas, los teóricos de la conspiración han señalado imágenes de satélite de la Antártida y han afirmado que ven bases secretas ocultas bajo el hielo. Algunos creen que hay pirámides masivas enterradas bajo la superficie congelada, construidas por una civilización antigua o quizá por algo que no pertenece para nada a este mundo. Las teorías van más allá, asegurando que los gobiernos mundiales operan instalaciones de investigación secretas allí abajo para estudiar tecnología alienígena, y que algunos incluso han establecido contacto. La verdad es mucho menos dramática. Esas formas de pirámide son casi con seguridad solo las cumbres erosionadas de montañas sepultadas, esculpidas por el hielo en formas geométricas afiladas. Pero la Antártida es tan remota, tan hostil y tan inaccesible para la gente común que la imaginación humana simplemente llena el vacío con monstruos y secretos. Y honestamente, eso dice más sobre nosotros que sobre el propio hielo. En el año 2010, un grupo de cazadores de marfil en Siberia se topó con una de las reliquias más increíbles de la edad de hielo jamás encontradas. Era un mamut, una criatura que caminó por la tundra congelada hace unos 39.000 años. La llamaron Yuka. Probablemente murió tras caer en un pantano y quedar atrapada, y fue esa extraña posición final la que protegió la parte inferior de su cuerpo de los carroñeros y la descomposición. Estaba tan bien conservada que cuando los científicos perforaron su cuerpo, encontraron algo casi imposible: sangre líquida fluyendo. Resulta que la sangre de mamut contenía una especie de anticongelante natural que evitaba que se cristalizara en el frío brutal. Piensa en eso por un momento. Sangre que todavía fluye, extraída de un animal que ha estado muerto durante casi 40.000 años. Yuka está en exhibición en Moscú hoy en día, y es exactamente el tipo de descubrimiento que impulsa la idea de resucitar animales extintos fuera de la ficción y hacia la realidad. Muy abajo del hielo de una región llamada Tierra de Wilkes, los científicos detectaron algo extraño: una anomalía de la gravedad. Para comprender por qué esto importa, imagina lo siguiente. Si la Tierra fuera una esfera perfectamente lisa y uniforme, la gravedad se sentiría exactamente igual en todas partes. Pero la Tierra no es lisa y la gravedad no es uniforme. En ciertos puntos la gravedad es un poco más fuerte de lo esperado, a menudo debido a rocas densas o montañas ocultas bajo el suelo. En otros lugares es un poco más débil, lo que puede significar que hay un vacío debajo de la superficie, como una cueva o una cámara hueca. Bajo la Tierra de Wilkes,
Los expertos hallaron una enorme anomalía negativa, una zona donde la gravedad es menor de lo que debería, extendiéndose por más de 480 kilómetros de ancho. Algunos investigadores creen que podría ser la marca del impacto de un meteorito colosal, mucho más grande que el que acabó con los dinosaurios, posiblemente vinculado a la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra. Otros simplemente admiten que todavía no están seguros de qué hay allí abajo. Y esa incertidumbre, sepultada bajo más de 1,5 kilómetros de hielo, genera su propio tipo de temor. Volviendo a las criaturas, porque la siguiente parecía que solo estaba durmiendo. En el extremo norte de Siberia, en una isla remota, 2 pastores de renos descubrieron los restos intactos de un oso de las cavernas de la Edad de Hielo. Este animal vivió junto al mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y el gato con dientes de sable. Era enorme, mucho más grande y fuerte que los osos que conocemos hoy en día. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan inaudito fue la conservación. El oso todavía tenía su nariz. No solo el hueso, no solo el pelaje, sino su suave nariz negra perfectamente intacta. Algo nunca antes visto en un ejemplar tan antiguo. Quedó atrapado en el hielo en algún momento entre hace 20.000 y 40.000 años. Más tarde, las pruebas de ADN modificaron un poco la historia, sugiriendo que este animal en particular era un antiguo oso pardo, pero eso no disminuyó casi nada el impacto de observarlo. La criatura salió del hielo con su piel, pelaje, dientes, garras, grasa corporal, órganos internos y esa suave nariz negra totalmente conservados. No parece muerta. Parece que simplemente está durmiendo, pausada en el tiempo, lista para despertar. En el año 2015, unos investigadores en Siberia encontraron una cría congelada de rinoceronte lanudo que estuvo atrapada en el hielo por más de 34.000 años. La llamaron Sasha, y sigue siendo el único cachorro de rinoceronte lanudo jamás hallado. No era un esqueleto. Todavía conservaba piel, pelaje de color rubio fresa, tejido muscular y 2 pequeños cuernos cortos. Pero no dejes que su apariencia inocente te engane. Los rinocerontes lanudos adultos figuraban entre los animales más formidables de su época. Podían pesar bastante más de 2 toneladas, con cuernos que alcanzaban casi 1 metro de largo. Y a pesar de su tamaño, la evidencia de los fósiles muestra que podían embestir con la fuerza de un tren de carga. Eran agresivos, territoriales y estaban hechos para la batalla, combatiendo contra depredadores, contra el frío e incluso entre ellos mismos. Antiguas pinturas rupestres muestran a humanos prehistóricos huyendo de estas criaturas con terror. Sasha nos da una mirada rara y tierna de uno de los animales más temibles de la Edad de Hielo, antes de convertirse en un tanque viviente. En el año 1845, 2 barcos zarparon desde Inglaterra en busca del Paso del Noroeste. Había 134 marineros a bordo. Ninguno de ellos regresó a casa. Las embarcaciones quedaron atrapadas en el hielo, y lo que siguió fue una de las catástrofes más espantosas en la historia del Ártico. Los hombres perecieron lentamente por hambre, por enfermedades, y al final, por ellos mismos. El canibalismo se confirmó más tarde por las marcas de cuchillo halladas en los huesos humanos. En la década de 1980, unos investigadores recuperaron algunos de los cuerpos, incluido el de un marinero de 20 años llamado John Torrington. El hielo lo había momificado por completo. Su rostro quedó congelado en sus últimos instantes, con la piel estirada, los labios apartados de sus dientes y los ojos entreabiertos, atrapados para siempre en una expresión de auténtico terror. Al estudiar a Torrington y a sus compañeros de tripulación, los científicos armaron el rompecabezas de lo que condenó a la expedición. Los hombres se habían intoxicado con plomo, el cual probablemente se filtró de las latas de comida mal selladas de las que dependían, lo que destruyó poco a poco sus mentes antes de que el hambre acabara con sus cuerpos.
En el año 2021, un equipo de investigación en Siberia extrajo algo del hielo que parecía, al principio, un perro deforme. Pero cuando lo examinaron más de cerca, se dieron cuenta de que era mucho más extraño que eso. Esta criatura aparentaba tener 2 cráneos. La gente afirmó que se trataba de un experimento genético antiguo fallido. La verdad es una mezcla curiosa de 2 historias reales. El descubrimiento verdadero fue el de los cachorros de Tumat, 2 canidos de la edad de hielo perfectamente conservados cerca de la aldea de Tumat, con sus cerebros aún intactos. Resultaron ser lobos antiguos. El elemento de las 2 cabezas provino de un lugar mucho más sombrío. En la década de 1950, un científico soviético llamado Vladimir Demihov injertó la cabeza de un cachorro pequeño en el cuello de un mastín adulto, creando perros de 2 cabezas vivos que sobrevivieron durante días. El Internet fusionó estos 2 hechos reales en un monstruo moderno. En el año 1984, en un campo de hielo de la Antártida, unos investigadores encontraron una roca que pesaba poco menos de 2 kilogramos. Pero esta no era una piedra común y corriente. Los científicos creen que se cristalizó a partir de magma en Marte hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando el planeta rojo estaba mucho más activo y pudo haber albergado agua líquida. Hace unos 17 millones de años, un asteroide impactó contra Marte con tanta fuerza que expulsó esta roca de la superficie y la lanzó al espacio. Flotó por el sistema solar durante millones de años, hasta que la gravedad de la Tierra finalmente la atrapó, cayendo en el hielo antártico hace unos 13.000 años. Este meteorito se volvió mundialmente famoso en 1996, cuando los expertos anunciaron que contenía estructuras microscópicas que parecían bacterias fosilizadas, una posible evidencia de vida antigua en Marte. El debate sobre si esas formas son realmente biológicas sigue vivo hoy en día. En el año 2007, un barco pesquero que trabajaba en las heladas aguas cercanas a la Antártida sacó algo propio de una pesadilla. Era un calamar colosal, de más de 9 metros de largo, congelado al instante por el frío brutal de la corriente antártica en un estado casi perfecto. Más allá de lo impresionante de su tamaño, lo que inquietó a los biólogos marinos fue la condición de su cuerpo. Su carne estaba llena de magulladuras, desgarrada y retorcida, como si acabara de sobrevivir a una salvaje batalla bajo el agua. Estos calamares son presa de los cachalotes, y los enfrentamientos entre ellos son violentos y brutales, dejando profundas cicatrices en ambas criaturas. Algunos investigadores se preguntaron si este ejemplar había sido atacado por algo todavía más grande, algo que aún no hemos descubierto en las profundidades sin luz. El cuerpo se congeló en cuestión de minutos, atrapando al animal para siempre en su postura final retorcida, una captura de una guerra librada a kilómetros bajo el hielo. En el año 2007, un grupo de científicos rusos descubrió una cría hembra de mamut lanudo en una península congelada de Rusia. Había muerto hacia unos 42.000 años, pero se conservaba con un nivel de detalle casi increíble. Todavía tenía sus pestañas, aún conservaba sus órganos internos, pero la parte realmente impactante llegó cuando los expertos examinaron su estómago. Todavía contenía la leche de su madre. Los investigadores creen que quedó atrapada en el lodo y se asfixió, y luego se congeló de forma tan rápida que su última comida nunca tuvo la oportunidad de digerirse. En efecto, se congeló al instante en el momento exacto de su fallecimiento. Un animal bebé capturado en su último instante de vida y mantenido allí durante 40.000 años. Que revisaba Google Earth descubrió lo que parecía ser un barco atrapado en el hielo de la Antártida. Y este no era un naufragio cualquiera. La estructura media unos 120 metros de largo, sepultada bajo la nieve y el hielo, con lo que parecían chimeneas elevándose en el medio y ventanas de camarotes distribuidas a los lados. Realmente se asemejaba a un transatlántico volcado. El problema es que nadie sabe con certeza qué es en realidad,
Si un barco turístico real hubiera desaparecido en la Antártida, el mundo entero se habría enterado. Por eso las teorías estallaron. Algunos afirmaron que era tecnología abandonada por una base secreta nazi. Otros insistieron en que estaba relacionado con seres de otros planetas. Los científicos creen que la respuesta mucho más probable es que se trata simplemente de un enorme bloque de hielo, moldeado por vientos feroces y sombras, hasta convertirse en algo que engana al ojo humano. En Noruega, en la ladera de una montaña a unos 380 kilómetros de la capital, un grupo de arqueólogos descubrió cerca de 70 flechas prehistóricas, junto con telas, calzado, huesos de renos y otros objetos antiguos. La datación por carbono reveló algo extraordinario. La flecha más vieja se remontaba a unos 6.000 años atrás, mientras que la más reciente tenía solo unos 700 años de antigüedad. Durante cerca de 5.000 años, generación tras generación de cazadores regresó exactamente a la misma zona de hielo, utilizando armas casi idénticas, arcos y flechas simples, para cazar renos en el mismísimo lugar. Después todo se detuvo. Lo que más desconcertó a los investigadores fue que las flechas estaban mezcladas fuera de orden. Normalmente, los objetos más antiguos se ubican más abajo en el hielo, y los más nuevos descansan arriba. Aquí, la línea del tiempo estaba revuelta. La razón, según descubrieron, es que la placa de hielo se movía y cambiaba lentamente con el paso de los siglos, triturando 5.000 años de historia humana en una sola capa caótica. En las montañas de Montana se encuentra un glaciar diferente a cualquier otro. No es blanco y cristalino. Es gris, y el motivo resulta espantoso una vez que lo comprendes. Dentro de ese hielo hay decenas de millones de saltamontes. La teoría principal es que hace siglos, un enjambre de miles de millones de langostas migraba a través de las montañas rocosas. Cuando una tormenta invernal repentina y severa las atrapó en el aire, el frío las derribó del cielo, y la nieve las sepultó, comprimiéndose con el tiempo en hielo glacial. Cuando un geólogo estudió los insectos a principios del siglo XX, fueron identificados como langostas de las montañas rocosas, una especie que se extinguió por completo hace más de un siglo. Probablemente porque los agricultores araron sin saberlo sus zonas de reproducción. Por eso, a medida que ese glaciar se derrite lentamente hoy en día, está liberando los restos en descomposición de una plaga que ya no existe en ningún lugar de la Tierra. En octubre de 2017, unos investigadores que monitoreaban la Antártida por satélite observaron algo que no pudieron explicar de inmediato. Un enorme agujero se había abierto en medio del hielo marino invernal, casi del tamaño del estado de Maine, y parecía haber aparecido de la nada. Este tipo de abertura se conoce como polinia. Tras estudiar los datos de los satélites, los sensores flotantes e incluso de animales marinos etiquetados, el equipo descubrió lo que ocurrió. Un torbellino caótico de corrientes oceánicas alrededor de una elevación submarina empujó agua más cálida y salada hacia la superficie, derritiendo el hielo desde abajo. Estas aberturas no son solo curiosidades. Actúan como respiraderos gigantes, liberando enormes cantidades de calor del océano a la atmósfera e influyendo en cómo se desplaza el calor por los mares alrededor de la Antártida. Por supuesto, los teóricos en Internet afirmaron que era un portal hacia una tierra hueca o una entrada para ovnis. La realidad, un violento movimiento de las fuerzas del océano profundo, es sin duda más poderosa. En lo profundo del permafrost siberiano, los científicos han encontrado y revivido con éxito virus antiguos. Uno de ellos, un virus gigante que se cree que tiene unos 30.000 años de antigüedad, posee una forma ovalada de paredes gruesas, con una especie de tapa de corcho, que sella un extremo. Otro virus de la misma muestra de 30.000 años es un poco más pequeño, y está envuelto en una capa exterior peluda, y cuando infecta a un organismo unicelular, puede producir de 200 a 300 copias nuevas de sí mismo a partir de una sola.
El virus revivido más antiguo hasta ahora se remonta a unos 48.500 años. Ahora bien, las cepas que los científicos han despertado hasta el momento solo atacan a pequeños organismos unicelulares llamados amebas. Pero aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. La diversidad genética encerrada dentro del permafrost es enorme, y no tenemos idea de que más está congelado allí abajo. A medida que el planeta se calienta y el hielo continúa derritiéndose, aumenta la probabilidad de que un día nos expongamos a un patógeno antiguo, contra el cual no tengamos absolutamente ninguna inmunidad. ¿Cuál de estos 20 descubrimientos te inquietó más? Fue el uva y la leche de su madre, congelada a mitad de su alimentación durante 40.000 años. ¿Fue la maldición que persiguió a todos los que tocaron a Otzi? ¿O fueron esos virus antiguos, esperando en la oscuridad? Cuéntame en los comentarios abajo. Si este video te dio esa sensación de asombro, hazme un favor y dale al botón de me gusta, porque realmente ayuda a que más personas curiosas encuentren este canal. Y asegúrate de estar suscrito, porque la próxima vez nos adentraremos aún más en los misterios que el mundo ha intentado mantener sepultados. Te veo allí. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.